Eh, bueno, entonces cuando pasamos a formar parte de esta República Boliviana como un departamento más, eh, la ciudad de Santa Cruz va a continuar con los mismos problemas que presentaba cuando era parte de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra durante la época colonial, ¿no? O sea, es decir, era pobre, era aislada, marginada, ¿no? Y entonces, debido a todas estas problemáticas que tenía, va a empezar a exigirle cambios al gobierno central. ¿A través de qué? De los movimientos cruceños. Entonces, ahora vamos a ir viendo uno a uno los movimientos cruceños que vimos el día de ayer. Entonces, el primer movimiento fue liderado por el coronel Domingo Ardaya y Domingo Ávila proclamando el federalismo, y estos van a ser reprimidos por el gobierno de Arce. El segundo movimiento fue el ferrocarril Onada, ¿no? En estas se exigía al gobierno central a que se construya, ¿no? Las vías férreas para que se pueda conectar Santa Cruz con Cochabamba. Este movimiento del ferrocarril Onada va a ser liderado por Cástulo Chávez y Pablo Roca. Nuevamente, este movimiento va a ser reprimido por el presidente de ese entonces, que era Saavedra. El tercer movimiento va a ser liderado por Andrés Ibáñez, que era un diputado cruceño, eh, el cual en 1876, no, la ciudadanía cruceña lo va a nombrar prefecto. Hasta ese entonces, los prefectos siempre fueron designados por el presidente de la República. Por eso es que en ese momento Hilarión Daza nombra a otra persona como prefecto. Entonces, habían dos prefectos, uno que fue designado por el gobierno y otro que fue, ¿no?, designado por la ciudadanía cruceña. Cuando Andrés Ibáñez empieza, ¿no?, a ejercer la función de prefecto, va a proclamar el federalismo en nuestra ciudad, y eso lo va a ver como una traición el presidente Hilarión Daza, quien va a mandarlo a reprimir, pero además van a mandar a matar a Andrés Ibáñez. Todos los movimientos que estamos viendo hasta acá son una forma de pedirle al gobierno mejoras para que la ciudad o el departamento de Santa Cruz puedan salir, ¿no? Y lograr ese desarrollo anhelado. Sigamos entonces con el siguiente movimiento cruceño, que fueron las luchas cívicas de 1957 a 1959, ¿no? Entonces, estas luchas cívicas va a ser liderada por el Comité Pro Santa Cruz, que tenía como líder a Melchor Pinto Parada. Entonces, le van a exigir al gobierno que pague de una buena vez las regalías del 11% que se percibía por la explotación y la venta del petróleo, el cual el gobierno se había negado a pagar a Santa Cruz desde 1938, ¿no? Entonces, después de mucha enfrentamiento, violencia, muerte, represión a mujeres, represión a jóvenes, ¿no? Finalmente, en el 59, va a aceptar pagar el gobierno este 11% y va a comenzar el desarrollo de Santa Cruz. El siguiente movimiento va a ser la lucha por la autonomía municipal. ¿Y qué sucedía? ¿No? Sucedía que los alcaldes, así como los prefectos, eran siempre designados por el presidente, ¿no? Hasta que en 1984 el alcalde Óscar Barberí Justiniano, que fue designado en una primera instancia por el gobierno, va a reunirse con el Comité Pro Santa Cruz y van a decidir llamar a unas elecciones para que la propia Santa Cruz sea la encargada de elegir a su propio alcalde, lo cual esto lo va a ver el presidente, que en ese entonces era Hernán Siles Soso, como una provocación, como un intento de querer separar a Santa Cruz, ¿no? Entonces van a mandar a destituirlo a Óscar Barberi como alcalde, ¿no? Y van a reprimir a la ciudadanía. Pero esta idea, que nació en 1985, 84, en la actualidad es una forma más democrática
de elegir a nuestros representantes, ¿no? En su momento, en el 84-85, fue vista como una traición y forma de separar departamentos, pero en la actualidad, escoger a los prefectos y escoger a los alcaldes es una forma democrática donde el ciudadano elige voluntariamente, independientemente de cualquier poder, a sus representantes, ¿no? Entonces, es un legado del pedido que se dio en su momento desde Santa Cruz, tanto prefectos como los alcaldes municipales. Y vamos a de los últimos movimientos, que es la lucha por la autonomía departamental. Esta lucha por la autonomía departamental surge en 1986 cuando se empieza a pedir autonomía, ¿no? A este pedido de autonomía se acompañan, ¿no? Paros cívicos, movilizaciones, huelgas, porque no es fácil, ¿no? Eh, Tratar de que te escuchen. Si lo haces por la vía ordinaria, por supuesto, estará en el olvido, ¿no? Entonces, para eso Santa Cruz tuvo que movilizarse, hacer paro cívico y todo eso. Ahora, ¿por qué Santa Cruz va a empezar el tema de la autonomía? Porque busca descentralizarse del gobierno, eh, o sea, del gobierno central, o sea, de eso que todo surge ahí en la sede de gobierno, ¿no? O sea, busca administrar sus propios recursos, ¿no? Porque de esta manera va a evitar la burocracia que existe hasta a la actualidad, ¿no? Ahora, esta autonomía, si bien nace con un pedido en 1986, va a tener mayores frutos o éxitos, digámoslo así, recién en el siglo XXI, cuando van a llegar las disputas políticas entre el Comité Pro Santa Cruz, la prefectura versus el gobierno del MAS, ¿no? Entonces, que eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, hasta aquí, si no me equivoco, sí, hasta aquí llegamos el día de ayer. Y entonces ahora vamos a entrar a lo que es Santa Cruz hoy y los últimos movimientos de Santa Cruz durante el siglo XX-XXI, ¿ya? Bueno, entonces, rescatemos de esto que hemos avanzado, esta de acá. Entonces, en el 59, Santa Cruz empieza su despegue después de ese aliciente, ¿no? Que el gobierno le va a dar al pagarle el 11% de la regalías. Entonces comienza el despegue, comienza el desarrollo y entonces veamos cómo Santa Cruz está hoy. Entonces, este es el contenido nuevo. Santa Cruz hoy. Santa Cruz, entonces, hoy es la primera economía de Bolivia. La primera. Y es fantástico hablar de eso, ya que si pensamos que si retrocedemos 70 años atrás, Santa Cruz era un pequeño pueblo de no más de 3, 4 cuadras, alrededor de la plaza, por supuesto, sin camino, sin carretera, sin agua, sin luz, ¿no? Y al día de hoy somos la primera economía de Bolivia. Es el departamento que aporta el mayor porcentaje al PIB nacional y el mayor en recaudación impositiva. A ver, dice, es el departamento que aporta el mayor porcentaje al PIB nacional. ¿Qué quiere decir PIB? Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es el total, es la sumatoria, o sea, el total de todas las riquezas que se encuentran en nuestro estado. Y riqueza de todo sentido, ¿no? Riqueza no solamente quiere decir oro, no plata, ingresos, producción, exportación, importación, todo. Todo eso que genera dinerito, toda esa plata nacional, el que más aporta a ese porcentaje, ese Producto Interno Bruto, es Santa Cruz. Su economía está basada en el sector agrícola e industrial, ¿no? Desde tiempos coloniales ya sabíamos que éramos una tierra muy fértil, una tierra que producía alimentos
Por lo tanto, Santa Cruz solamente siguió esa misma línea, solamente que en el desarrollo fue innovándose, incluyendo tecnología, desarrollo, pero nunca soltando la agricultura que después la fue industrializando. Entonces, nuestra economía se basa en el sector agrícola industrial. Por eso se dice que el modelo productivo de Santa Cruz, por el cual ella es ahora la primera economía en Bolivia, es porque su economía gira en base a la producción agrícola. Ahora, una economía productiva con un 92% de aporte privado. ¿Qué quiere decir? Que nuestra economía gira en torno a un 92% de aporte privado. Quiere decir que todavía seguimos siendo esa ciudad a la cual el Estado no aporta. Quiere decir que nuestro desarrollo, nuestra economía es en base al capital privado, 92%. Solamente un 8% es, ¿no?, el aporte que ingresa por el Estado. Y el 92% son esos capitalistas, esas personas que tienen su dinero, que generan empresas, fuentes de empleo, producción, ¿no? O sea, es su dinero, no es plata del Estado. Por eso es que muchas veces han dicho, ¿no? Que si Santa Cruz, digamos, llegara, ¿no? Alguna vez llegara a separarse, no sufriría eh, tanto, ya que solamente, si tomamos en cuenta estos datos que nos lanza, solamente un 8% es la inversión del Estado. El Estado es el gobierno, ¿no? El departamento dice desarrolla el 52% de la actividad financiera. O sea, si tomamos que es un 100% el Estado, Bolivia, nosotros tenemos la mitad más dos, ¿no? De toda esa actividad financiera, y después el 48% se reparten entre los 8 departamentos restantes, ¿no? Las exportaciones alcanzan el 54% del total del país. Imagínense, es el 50 más, o sea, la mitad más 4, o sea, tenemos más de la mitad, o sea, nosotros exportamos más que todos los demás departamentos, ¿no? Increíble, ¿no? Y sí, nuestro departamento al principio, cuando inició la carretera, la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, ¿se acuerdan, no? Cuando le pedíamos al gobierno que necesitábamos vincularnos con los departamentos para poder vender nuestros productos de manera interna, ¿no? Para poder abastecer los alimentos y demás, ¿no? Pero Santa Cruz tiene tanto desarrollo que ha logrado abastecer al mercado interno. O sea, el mercado interno quiere decir los departamentos, o sea que Santa Cruz le vende, digamos, arroz, aceite, bueno, a ver, leche, soya, carne, no sé, pues, ¿no? Le vende a todos los departamentos, eso es el mercado interno, a Potosí, a Cochabamba, a La Paz, ¿no? Y así sucesivamente. Pero le alcanza también para exportar, quiere decir para vender al exterior, a otros países. Ejemplo, ¿no? Hasta hace unos meses atrás, cuando escuchábamos el tema de la carne, vieron, ¿no?, que Santa Cruz empezó a exportar venta de carne a Egipto. Entonces, la producción de Santa Cruz es para abastecer el mercado interno, pero también para abastecer el mercado extranjero, y representa nuestras exportaciones el 54% del total del país. Ahora, todo esto que les he contado, que somos buenos para exportar, tenemos buena actividad financiera, nuestra economía gira en torno al sector agrícola, a la parte industrial, el PIB y todo lo que les acabo de decir, ¿no? Por supuesto que todo eso se va a ver reflejado en qué, en los índices de desarrollo humano. Santa Cruz posee el índice más bajo de analfabetos, pero además el índice más bajo de pobreza en Bolivia. Todo, ¿no? Analfabetos, ¿no? Porque todo el desarrollo siempre va a ir de la mano con el desarrollo, o sea, toda esa parte económica va de la mano con el desarrollo humano, ¿no? Porque
para que todo eso funcione, a la par también que tiene que funcionar la educación, ¿no? Entonces aquí no solamente se va a generar empleo, también se van a generar centros educativos, universidades, colegios, mayor accesibilidad para que los estudiantes puedan estudiar y los niños escriban, lean, ¿no? Es decir, eso va como elementos que se van acoplando, ¿no? Después de todo lo que les acabo de nombrar, ¿no? Y por supuesto que va a haber menos pobreza, ya que al ser un departamento pujante, genera día a día fuentes de empleo, ¿no? Eh, ya sea, ¿no? De manera formal o informal, ¿no? Porque eso es lo bueno de Santa Cruz, que tiene esos dos tipos de empleos, ¿no? Los informales y los formales, pero es una constante, ¿no? Por lo tanto, los índices de pobreza son menos, ¿no? Eh, Santa Cruz es vista al día de hoy como una tierra de oportunidades, ¿no? Por lo tanto, algo que aquí no dice, pero también se resalta, es que el crecimiento demográfico de Santa Cruz ha ido en ascenso, ¿no? Algo que no sé qué pasó con esos resultados que vieron del INE, pero algo no tan, no sé, digamos, ¿no? Algo medio raro, ¿no? Porque al ser un departamento de oportunidades, la gente migra a Santa Cruz. ¿Para qué? Para poder trabajar, ¿no? Para poder tener mejores condiciones de vida, ¿no? Y se viene con sus hijos, con su familia, ¿no? Los hijos empiezan a estudiar acá, la gente empieza a trabajar y así sucesivamente. Por eso es que la población de Santa Cruz se ha agrandado, ¿no? Dejamos de vivir en las pequeñas 4 cuadras que era el centro y ahora, ¿no? Hemos empezado, ¿no? A vivir hasta en zonas que jamás antes la gente hubiera pensado vivir, ¿no? Entonces, esos son los índices de Santa Cruz hoy, ¿no? Debemos sentirnos satisfechos, felices, orgullosos de vivir en un departamento fértil que se la vio muy negra durante su historia, pero fue creciendo, fue desarrollándose y hoy se convirtió en la primera ciudad económica, ¿no? Eh, del país. Algo que sí voy a rescatar es que Santa Cruz no es política, ¿no? No es política. Pero ¿saben qué? Bien que no fuimos políticos, ¿no? Bien que no se les ocurrió en la guerra civil traérsela la sede de gobierno a Santa Cruz, porque si no, otros hubieran sido nuestros intereses. Porque ven como, por ejemplo, en la parte andina, eh, que hay ciudades que giran en torno a la política, como que viven un estancamiento, ¿saben por qué? Porque viven en torno a, a depender, ¿no? De los ingresos del Estado, ¿no? Entonces no son tanto productivos, sino más bien viven de lo que es la política, ¿no? En cambio, acá en Santa Cruz nosotros vivimos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, esos son los porcentajes que representan al día de hoy lo que es Santa Cruz. Santa Cruz, la primera economía, la más desarrollada, donde hay más tecnología. Y saben qué, algo que también les voy a comentar, Santa Cruz es el departamento donde más franquicias internacionales hay en todo Bolivia, ¿no? Las franquicias internacionales son así, por ejemplo, del lado de las cadenas alimenticias, la Burger King, Starbucks, Johnny Rocklet, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente, algunos restaurantes que nunca van a encontrar, por ejemplo, en Potosí, no van a encontrar en Sucre, no van a encontrar, por ejemplo, en Beni, no van a encontrar en Pando, ¿no? Eh, Cadenas, por ejemplo, de vestimenta, Zara, Forever, ¿no? Así, cadenas que confían en que esta es una economía donde la gente puede tener, ¿no? El alcance y la adquisición, ¿no?
que en otro departamento no lo encontraría, ¿no? Por eso es que Santa Cruz, también para la gente del interior, es vista, ¿no? También como un momento de, por ejemplo, cuando vienen de vacaciones ellos, es el momento para traer sus ahorritos, comprarse, comer algo rico que, por ejemplo, en su departamento no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, esa es Santa Cruz al día de hoy, ¿no? Esos son entonces los porcentajes, eso es todo lo que Santa Cruz ha logrado a base de esfuerzo, a base de trabajo, ¿no? Después de la percepción de, el 11% de las regalías en 1959. Pero hay algo más que yo les quiero comentar, ya antes de que pasemos a hablar de los movimientos que surgen en el siglo XX y XXI. Yo sé que Santa Cruz es una tierra de oportunidades que le ha costado muchísimo, pero también es importante que hablemos de- del plan que llegó a este departamento, que fue más o menos antes de la revolución de 1952. Eh, Recordemos que Santa Cruz le pedía mucho a la construcción de la carretera Cochabamba a Santa Cruz, ¿no? Y eso se lo pedía a casi todos los presidentes. Y finalmente se concreta en el gobierno de Víctor Paz Tensoro, ¿no? Pero les cuento que antecitos, en 1942, ya, en 1942, la economía de Bolivia giraba en torno a la explotación del estaño, ¿no? Es que estaban explotando el estaño los varones, Patiño, Hochil y Aramayo. Entonces nuestra economía giraba en torno a eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros le vendíamos el estaño a muy bajo precio a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Estábamos viviendo una pequeña crisis, ¿no? Y el presidente de ese entonces le va a pedir colaboración al presidente de Estados Unidos. Entonces, el presidente de Estados Unidos, como sentía, ¿no? Sentía ese aprecio por Bolivia porque Bolivia le vendía el estaño a muy bajo precio, va a decidir enviar, ¿no? A un representante que se llamaba Merwin Bohan, ¿no? A Merwin Bohan para que pueda llegar a Bolivia, no solamente él con sus grandes ideas, sino con 88 millones de dólares como un impulso a la economía boliviana, ¿no? Entonces, cuando llega Merwin Bohan aquí a Bolivia, se da cuenta que Bolivia solamente su economía giraba en torno a explotar estaño y nada más. Entonces va a crear un plan. Ese plan se va a llamar el Plan Bohan. Entonces este Plan Bohan le va a dar así como lineamientos a Bolivia para que Bolivia pueda salir adelante y desarrollarse en sí, ¿no? Porque una cosa es que te den plata, pero la plata la acabas, ¿no? Pero en este caso Estados Unidos traía plata, pero también ideas para que Bolivia pueda salir, ¿no? Adelante y desarrollarse. Entonces, cuando hace un estudio de todo lo que pasaba en Bolivia, se da cuenta que solamente vendíamos estaño y nada más. Pero Bohan, Merwin, se va a dar cuenta que tenía un departamento muy productivo, ¿no? Un departamento productivo que no había sido desarrollado. ¿Quién era? Santa Cruz, ¿no? Entonces, ¿qué le va a pedir al gobierno? Va a crear un plan que se va a llamar Marchar hacia el Oriente. Este plan le decía, ¿no? Que tenía que desarrollar tecnología, implementar tecnología, construir carreteras y construir vías férreas en Santa Cruz para que Santa Cruz se vincule a Bolivia, ¿no? Porque le decía, tenés tierras fértiles en este departamento, entonces lo que tenés que hacer es desarrollarla, tenés que implementar, tenés que meter dinero. Ahora, ¿qué más pasaba? Resulta ser que antes de que llegue Bohan, Merwin Bohan, Bolivia importaba alimentos. O sea que Bolivia compraba azúcar, harina, arroz, carne, pollo, todo lo que sea, al extranjero. Compraba, imagínense ustedes, ¿no? Les compraba. Entonces, cuando llega Merwin Bohan, también le dice, deja de comprar todos esos alimentos cuando tenés ese departamento de Santa Cruz donde vos mismo podés ahorita meterle platita y te va a producir para que vos dejes de comprar más caro ese alimento y ella te lo va a dar más barato, ¿no? Entonces, este plan Bohan
va a ser, yo creo que también, no vamos a demeritar el hecho de que nosotros fuimos un departamento muy pujante, pero tenemos que también ser agradecidos con ese plan Bohan, porque hizo que el gobierno por fin mire hacia el oriente como una tierra que tenía que darle impulso con dinerito, ¿no? Y finalmente lo logró, porque años más tarde este plan Bohan se concretiza en la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, ¿sí? Entonces, eso quería por favor también contarle, que también el plan Bohan, fue uno de los grandes planes que ocurrieron que nos ayudaron también para que nosotros logremos, ¿no? Este desarrollo. Bien, entonces, después de esto, ahora vamos a pasar a ver qué ha pasado en el siglo XX y en el siglo XXI en Santa Cruz. ¿Cómo es? A ver, ya le seguiremos pidiendo cosas al gobierno o ahora en qué nos enfocaremos, ¿no? Entonces, en esta época del siglo XX y XXI, el tema que nos va a liderizar como departamento va a ser el pedido de autonomía, ¿no? Ya no le vamos a pedir carreteras, ya no le vamos a pedir vías férreas, ya no le vamos a pedir nada, porque Santa Cruz ya es, ¿no? Suficientemente productora, ¿no? Ya nos podemos, ¿no? A abastecer. Entonces, vamos a empezar un momento de pedirle autonomía, ¿no? Entonces, la autonomía es un sistema político-económico eh, inicial al federalismo, ¿no? Porque el federalismo ya es así como que el siguiente paso de la autonomía. Entonces, ese va a ser el pedido que va a surgir en estos años, hasta más o menos hasta hace unos años atrás que ya finalizó, ¿no? Pero duró bastante tiempo, sobre todo lo que fue toda la duración del gobierno de Evo Morales, ¿ya? Ahora, veamos cómo es que surge la autonomía como pedido. Entonces, para ver cómo surge este pedido de autonomía, tenemos que recordar dos acontecimientos que pasaron en el año 2003. Va a ser primero la guerra del agua en Cochabamba y la guerra del gas. Entonces, yo sé que esto ya lo hemos avanzado nosotros en la historia de Bolivia, pero es bueno recordarlo porque esto va a hacer que se genere luego el pedido de autonomía en Santa Cruz. Ya, recordémoslo. Entonces, ¿qué pasaba en la guerra del agua en Cochabamba? Bueno, resulta ser que en Cochabamba el agua estaba en manos de una empresa extranjera española, ¿no? Que en su momento le sube el precio eh, al agua y entonces los cochabambinos se levantan contra esta subida, ¿no? Entonces va a haber movilizaciones, represiones, hasta que finalmente el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada decide sacar a esta empresa y colocar a una empresa boliviana, ¿no? Entonces, esa es la primera. Ahora, vamos a un segundo acontecimiento, que va a ser la guerra del gas, ¿no? Entonces, la guerra del gas va a surgir en octubre de 2003, cuando eh, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada va a decidir vender el gas a Estados Unidos vía Chile, el cual no va a ser aceptado por la población alteña, la cual se va a empezar a levantar, ¿no? Va a empezar, ¿no? A hacer huelgas, marchas, paros, va a ser reprimida por el Ejército Nacional, después se le van a sumar Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando, apoyando a estas movilizaciones eh, contra el gobierno contra el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada. Ahora, aquí, en estas movilizaciones por la guerra del gas, van a surgir los liderazgos de Evo Morales y Felipe Quispe, ¿no? Evo Morales era un líder sindicalista que va a tomar protagonismo en estas movilizaciones. Y desde acá va a empezar a liderar, empoderar hasta cuando lleguen las elecciones. Ahora, ¿por qué?
los alteños no querían que se venda el gas a Estados Unidos vía Chile, porque para ellos el gas representaba la lucha por los recursos naturales, ¿no? Es decir, es como que volvamos a las épocas coloniales donde los españoles se llevaban nuestra plata, se llevaban nuestro oro, ya basta de venderle nuestros recursos naturales al extranjero que sean para nosotros, ¿no? Entonces, eso no querían los movimientos indígenas, por eso al principio se empezaron a pelear con Goni. Ya después, esta lucha tornó otros tintes, ¿no? Porque, ¿qué fue? ¿Por qué fue que Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y demás se empezaron a unir con los alteños? Porque no les gustó la forma en la que el gobierno y el ejército empezaron a reprimir, porque empezaron a matar a gente que ni siquiera ya tenía ya que ver con las movilizaciones. Empezaron a morir niños, empezaron a morir gente por balas perdidas, ¿no? Entonces, estas movilizaciones van a consolidar, dice, ¿no? El liderazgo de Evo Morales, ¿no? Por el extremo uso de violencia, ¿no? Ahora, todo esto que estaba pasando, la guerra del agua, la guerra del gas y todo esto, Santa Cruz lo va a mirar de palco. ¿Y qué va a decir? Los bolivianos debemos ponernos de acuerdo, debemos sentarnos y dictar bases para refundar un país verdadero, ¿no? Entonces quiere decir que todo lo que hasta ese momento estaba dándose ya había fenecido, según Santa Cruz, ¿no? Entonces, todo esto es culpa del centralismo, todo esto es culpa porque el gobierno no consulta a la ciudadanía, ¿no? Por todos estos temas. Entonces, Santa Cruz va a decir, nada de esto ocurriera si es que cada uno de nosotros nos manejáramos de manera independiente. Y entonces, ¿qué nace? La autonomía, ¿no? Entonces, todo tiene que ver en los hechos. Ahora, después de esta represión, después de que Santa Cruz, demás departamentos se unen al Alto, este Goni va a renunciar, ¿no? Renuncia y llega al poder Carlos Mesa. Entonces, Carlos Mesa va a asumir el poder. Entonces, cuando Mesa asume el poder, rechaza el modelo neoliberal, él va a recuperar los recursos naturales, va a haber la nacionalización, la necesidad de una nueva constitución y el fin de la democracia pactada. Es decir, dijo todo lo que en su momento los indígenas querían escuchar, pero a la práctica fue diferente, ¿no? Ahora, en julio de 2004, el presidente, que era Carlos Mesa, va a llamar a un referéndum sobre la exportación de los hidrocarburos, que ese fue uno de los primeros pedidos que le hizo los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas no querían vender gas, ¿no? Entonces decían que nos pregunten. Entonces lo que hizo Carlos Mesa fue realizar este referéndum para preguntar si estabas de acuerdo con que se venda gas a Estados Unidos, ¿no? Eso fue lo primero que hizo. Entonces, como Santa Cruz ve que Carlos Mesa realiza ese pedido que le habían hecho los movimientos, entonces Santa Cruz va a decidir avanzar con su pedido de autonomía. Entonces, el 22 de junio del 2004, la dirigencia cruceña liderada por Rubén Costa, ¿quién era Rubén Costa? Era en ese entonces el presidente del Comité Pro Santa Cruz. Van a convocar a un cabildo, ¿no? Va a convocar un cabildo como se ve ahí en la imagen, ¿no? En esas épocas los cabildos eran la máxima representación de Santa Cruz, ¿no? Todos asistíamos, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué se va a dictar en esta primer cabildo de 2004? Vamos a estar primero en contra de los bloqueos, del centralismo y la violencia. En contra de los bloqueos porque eso nos afecta a nosotros porque somos un departamento que se mueve todos los días, ¿no? Entonces, un bloqueo genera pérdidas millonarias. Segundo, centralismo, ¿por qué? Porque estamos cansados de que el gobierno sea el que maneje todo.
Y además de la violencia, que es la que genera, ¿no?, las marchas y la represalia entre el ejército y ambos bandos. Entonces, para esto, vamos a pedir o que se haga una convocatoria a un referéndum sobre autonomía departamentales, ¿no? Vamos a pedir que Carlos Mesa realice este referéndum para preguntar en cada departamento si estaban de acuerdo con la autonomía o no. Entonces, para que se realice un referéndum autonómico, la Corte Nacional Electoral exige sí o sí la recolección de firmas, porque no es nomás que un día 15 personas se levantan y digan, bueno, vamos a hacer un referéndum por esto. No, para hacer un referéndum usted sabe muy bien que se necesita platita, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para que sea fidedigna un pedido? Que hayan firmas. Entonces, Santa Cruz llega a recolectar 450.000 firmas para que se pueda realizar ese referéndum sobre autonomía. Ahora, en enero del 2005, un año más tarde, Carlos Mesa va a subirle el precio al diésel, ¿no? Entonces, esa subida de diésel es automáticamente una represión contra Santa Cruz. ¿Por qué? Porque Santa Cruz es productiva y la producción se mueve, ¿no? Y necesita para moverse diésel. Por lo tanto, eso va a ser una demanda que le va a exigir a Carlos Mesa que se debrogue, ¿no? Que finalmente después la debroga. Ahora, para esto, Santa Cruz va a convocar a un cabildo el 28 de enero, le va a exigir a Carlos Mesa que baje el precio del diésel, porque subirle al diésel es como que automáticamente a Santa Cruz, ¿no? Le esté coartando, ¿no? Porque Santa Cruz se mueve con diésel. Ahora, entonces el presidente, después de este cabildo, va a decidir bajar el precio del diésel, pero además va a aceptar por fin llevar a cabo ese referéndum autonómico que Santa Cruz había logrado la firma, pero además la elección de prefectos, que hasta en ese entonces se elegían a dedo. Ahora, Santa Cruz va a hacer otra vez un cabildo el 28 de enero de 2005. En este cabildo va a instituir a la Asamblea Provisional Autonómica conformada por todos los representantes. ¿Quiénes eran los representantes en ese entonces? Diputados, senadores, asambleístas, concejales, representantes indígenas, que lleven a la práctica la autonomía, ¿no? Entonces, vamos a hacer todo lo que el cabildo dicte, ¿no? Y entonces vamos a empezar a exigirle a Carlos Mesa ese referéndum autonómico. Ya, él aceptó, pero no lo llevaba a cabo, ¿no? Ahora, sumado a que Santa Cruz estaba en un constante pedido de autonomía, se suma, ¿no?, que allá en la parte andina le exigían una nueva ley de hidrocarburos, a lo cual finalmente el 17 de mayo del 2005 se promulga una nueva ley de hidrocarburos, pero la autonomía nada. Entonces, Santa Cruz presionará, la parte andina presionará, y finalmente, después de mucho, Carlos Mesa decide renunciar, dar un paso al costado. Ahora, según la sucesión constitucional, ya sabemos, ¿no? Ahí está el presidente, si renuncia el presidente, viene el vicepresidente, si renuncia el vicepresidente, quien asume es el presidente de la Cámara de Senadores, ¿no? Ahora, el presidente de la Cámara de Senadores en ese entonces era Ormando Bacadíez, ¿no? Ormando Bacadíez no dejaron que él asuma el poder porque hubo una presión de los movimientos sociales que no aceptaban que un cruceño sea el presidente, el cual, ¿no? Por esa presión no lo dejaron
Y finalmente asume el segundo senador, que en este caso era Eduardo Rodríguez Belcé. Entonces ahí ya ven, ¿no? Que por simplemente el hecho de ser cruceño, los movimientos sociales indígenas no dejan que Armando Bacadíe llegue al poder. Bueno, entonces Rodríguez Belcé va a asumir el poder, ¿no? Como un presidente de transición. Entonces los presidentes de transición solamente tienen una única tarea. ¿Cuál es su única tarea? Llamar a elecciones. Entonces, Rodríguez Belcé llama a elecciones ese mismo año, pero aquí lo histórico va a ser que no solamente se va a llamar elecciones para un nuevo presidente y vicepresidente, sino que por primera vez en la historia de Bolivia se va a llamar a elecciones para escoger prefectos, ¿no? Algo que hasta ese entonces los elegía ¿quién? Los elegía el presidente. Entonces, por primera vez en la historia, después de 180 años de vida independiente, los bolivianos de cada departamento vamos a elegir a los prefectos, siendo una conquista cruceña para todo Bolivia. Y en esta oportunidad, el primer prefecto elegido por voto democrático será Rubén Costas. Rubén Costas, que antiguamente fue nuestro presidente del Comité Pro Santa Cruz. Prefectos en esa época, al día de hoy, ahora pasó a llamarse gobernadores. Ahora, ¿en qué año se elige el primer prefecto elegido democráticamente? En 2005 y empiezan a gobernar en 2006. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo Santa Cruz? ¿Cuándo Santa Cruz inicia su pedido de prefecto? Por eso fue que volví a esta diapositiva, chicos. Andrés Ibáñez, 1876. Andrés Ibáñez proclama el federalismo, es elegido como prefecto por los ciudadanos cruceños y dio su vida porque el presidente Hilarión Daza crea, piensa, ¿no? Que Santa Cruz quería separarse, que Santa Cruz era traicionera, ¿no? Pero ¿qué tal que la idea de Andrés Ibáñez en 1876, vista como una traición? Espérenme, un poquito me pasé. 1876, ¿no? En 2005 es vista como una forma más de la democracia, ¿no? Entonces, pobrecito Andrés Ibáñez, ¿no? Dio su vida para que hoy escoger un gobernador, escoger un prefecto en su momento, sea una forma más de democracia. Y así, ¿no? Por eso es importante recordar cada uno de los movimientos cruceños, porque si bien en su momento fuimos reprimidos, los mataron, ¿no? No fueron fructíferos, no fueron exitosos, ahora lo son. Entonces, no debemos olvidar a esos líderes cruceños, ¿no? Que en su momento nos dieron las grandes ideas democráticas y que recién 180 años después se plasmaron como forma democrática. Líderes como Óscar Barberí, Andrés Ibáñez, Castulo Chávez, Los Domingos, ¿no? No sé si ahorita me estoy olvidando, yo sé que hay muchísimos más, ¿no? Hay muchísimos más. Ahora, hasta aquí termina el contenido de hoy, pero todavía falta un poquito. Falta los movimientos cruceños del siglo XXI y los actuales. Entonces, por eso les digo, no hay que olvidarnos de lo que nuestros líderes hicieron. Y yo lo voy a ver reflejado a hoy. Ayer estaba viendo que se cerró el caso Golpe 1, en el cual Camacho se lo llevaron preso a La Paz.
¿no? Algo que, por ejemplo, muchos han olvidado, ¿no? Entonces, ahora, les estoy haciendo así como un pequeño spoiler porque eso lo vamos a ver el día de mañana. El día de mañana vamos a ver todo lo que va a pasar en Santa Cruz desde que entra en el gobierno Rubén Costa, porque, en esta elección de 2005, cuando entra al poder en 2006, gana como primer prefecto por vía democrática Rubén Costa, pero ¿quién ingresa como presidente? Evo Morales. Evo Morales como el primer presidente indígena de nuestro país, ¿no? Bueno, ahora les cuento que lo que vamos a hablar mañana es la pelea, el versus que va a haber entre él, Rubén Costa, y Evo Morales. Mañana vamos a ver la pelea constante entre Santa Cruz y el gobierno. Primero empezó Rubén Costa con Evo Morales, ¿no? Durante mucho tiempo. Después va a ser Camacho, Luis Fernando Camacho, que también va a ser otro líder que va a ingresar en el contexto de la historia de Santa Cruz, cuando va a ser llevado preso, cuando va a llegar a Yanine Áñez, cuando se va a dar los tres gobiernos de Evo Morales y el último gobierno que va a ser ya cuando hay un supuesto fraude, pero después dicen que hay un supuesto golpe. Bueno, todo eso lo vamos a ver el día de mañana y así vamos a concluir todo lo que es la historia de Santa Cruz. Bueno, hasta acá llegamos, chicos, ¿ya? A ver, esperen un ratito, voy a cerrar mi diapositiva para que podamos entrar a las preguntas. Bueno, dice, mire, Lisen hubo un tiempo en el que se hablaba mucho de federalismo en Santa Cruz. ¿Con federalismo se refieren a hacerse independiente del Estado o a qué se refiere? Y ya. Bueno, es como que obviamente son similares, pero muy diferentes, porque el federalismo es una instancia más allá de la autonomía, ¿no? Entonces, la autonomía significa descentralización administrativa, descentralización política, es decir, eh, que nosotros seguimos siendo parte, ¿no? De Bolivia, pero que podemos manejar nuestros propios recursos. Es decir, que no todo tenemos que ir a pedirle permiso al gobierno, ¿no? A decirle, por favor, necesito más para educación, por favor, necesito más para mi economía, ¿no? Eso es, ¿no? La autonomía, el federalismo. El federalismo es una instancia más allá de la autonomía, ¿no? Eh, es, es mucho más distante, ¿no? Pero recordemos, no podemos llegar a un federalismo si no empezamos primero con un sistema autonómico, ¿sí? A la larga, poder llegar a ser independiente, pero podemos adoptar nosotros un sistema federalista aún continuando siendo un departamento de Bolivia. Por ejemplo, Brasil, ¿no? En Brasil, cada uno de los, ¿cómo se le llama en Brasil? ¿Qué son? Estados son, ¿no? En Brasil no son, como en Bolivia, departamentos, allá son estados, pero son estados federales, ¿no? Pero siguen siendo parte de Brasil. Entonces, el ser federalista no quiere decir que automáticamente te vas a separar de Bolivia o de tu estado, ¿no? Quiere decir que son un grado muy independiente, ¿no? Entonces, la única función así vamos a decirlo, del presidente dentro de un estado federalista es así como que organización, ¿no? Pero cada uno de los estados, departamentos en sí, manejan su economía, manejan su política, manejan su educación, no tienen que estar pidiéndole permiso, no tienen que rendir cuentas, no tienen inclusive de aportar económicamente, más entonces en sí el presidente es solamente el ente organizador de los estados, ¿no? Entonces, si alguna vez te dicen, no, ustedes quieren ser federalistas porque se quieren separar de Bolivia, no, porque podemos ser autónomos, podemos ser federalistas sin separarnos de Bolivia, ¿no? Ahora, la separación ya es una instancia aún más diferente, ¿no?
Ahora yo les cuento que en la práctica y en la teoría lo vamos a decir. No, mejor digámoslo en la teoría. En la teoría les cuento que nosotros somos un departamento autónomo, porque aquí ganó la autonomía. Ahora yo sé que me estoy adelantando a lo que les voy a contar el día de mañana, ¿no? Nosotros en la teoría somos autónomos, pero en la práctica no, porque seguimos bajo la dependencia de un centralismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como departamento? Esa autonomía llevarla a un federalismo, ¿no? Para que terminemos de ser totalmente independientes y no dependamos de las decisiones de un gobierno, ¿no? Entonces es así. Todavía, ¿no? Quizá eso le faltó a nuestro querido Andrés Ibáñez, ¿no? No ser tan radicales de ir directo a un federalismo, ¿no? Sino, claro, primero empezar con una autonomía, ¿no? Empezar, aunque ya la tenemos, pero lamentablemente nuestra autonomía tuvo un stop y tuvimos que preocuparnos de otras cositas en estos últimos gobiernos, ¿no? Pero les contaré que en la actualidad vivimos a un sistema autónomo, ¿no? Bueno, ¿qué consultas tienen? A ver, chicos, preguntas, comentarios, ¿han entendido? ¿Dudas? Pregunten, que mañana ya es nuestra última clase teórica, porque el miércoles, cuando volvamos, ya solo van a ser repasos de todas las unidades, ¿no? De la unidad 4 y 5. Bueno, ¿no hay preguntas? No, listo, no hay una pregunta. Bueno, a ver, el día de mañana. Entonces, ¿qué va a haber el día de mañana? El día de mañana, entonces, vamos a hacer el conteo de cómo Santa Cruz se convierte en la principal líder opositora política del gobierno. Nuestra lucha constante con Evo Morales, nuestra lucha por la implementación, vamos a llevar a cabo un referéndum e implementación de la autonomía, ¿no? El enfrentamiento que vamos a, porque les cuento que Evo Morales se la va a agarrar contra nuestro departamento, ¿no? Vamos a ver un montón de casos que se van a armar para que Santa Cruz se calle, porque era su principal líder opositora, ¿no? Eh, Vamos a ver los tres gobiernos de Evo Morales, que fueron también los tres gobiernos de Rubén Costa, porque le cuento que Rubén Costa se religió también. Vamos a ver las elecciones del 2019, cuando Evo Morales va a perder por fraude, por golpe. Bueno, ya veremos. Ahí ingresa el liderazgo de Luis Fernando Camacho, el gobierno de Yanine Áñez y la vuelta al poder con Luis Arce Catacora. Hasta ahí vamos a ver el día de mañana entonces. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿podemos terminar la clase, Rebeca? Buenos días, dices, ¿sí? Ya, Rebeca, Como muy... mensaje. Bueno, bueno,